Atención Colombia, una vez más el Congreso hundió el proyecto de bajarse el salario. Se los dijimos, esta gente nunca lo hará. ¿Quién se va a bajar un sueldo de 48 millones de pesos? Por Dios. Pues la Comisión Primera y Cámara de Representantes hundió en su tercer debate el proyecto de ley que buscaba reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado desde el 2026. Logró 15 votos a favor y 14 en contra, pero no alcanzó la mayoría necesaria para aprobarse, que era de 21. Con este proyecto los congresistas pasarían de ganar 48 millones de pesos a 29 millones de pesos, es decir, tendrían una reducción de 33 salarios mínimos legales vigentes a 25 salarios mínimos legales vigentes. Otro fracaso más para bajarse el sueldo. Entre el 2015 y 2021 ha habido 10 proyectos que buscaban reducir el salario de los congresistas, pero todos se habrían hundido, ¿no? Entre ellos, una vez, el senador Gustavo Bolívar presentó esto y él sabía que esto era casi imposible. Esta vez la iniciativa era del señor populista J. P. Hernández. Pero preguntamos, ¿dónde estaba JP cuando se estaba discutiendo este proyecto en la Comisión Primera? Ahorita se los vamos a contar el show tan payaso que hizo. Entre las medidas que han tomado para lograrlo era reducir o eliminar las primas especiales, así como fijar topes máximos de los gastos de representación. Por ejemplo, que no se pagaran cuando los congresistas sesionaran de manera virtual. Y otra cuando no van, ¿no? O cuando rompen el quórum debería castigarse esto. Pero ellos son los mismos que gestan sus propias leyes para bajarse, o no, su propio salario. ¿Qué proponía esta otra iniciativa? Pues este último proyecto, radicado en agosto del 2022 por el senador J. P. Hernández del Partido Verde, buscaba eliminar los gastos de salud, así como la prima especial de vivienda y transporte al Congreso, que suma en total 14 millones de pesos. Según la ponencia radicada en el Congreso, la asignación mensual de los congresistas se compondría por los gastos de base de representación. También buscaban que ningún servidor público ganara más que un congresista. Entonces des en cuenta que este proyecto se hundió lamentablemente. ¿Pero por qué es clave? Es que en mayo de este año el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla firmó un decreto que autorizó el aumento salarial de los congresistas de los 43.4 millones de pesos a 48.1 millones de pesos. La decisión levantó críticas entre sectores políticos y empresariales por sus altos ingresos. Con esta iniciativa que se acaba de hundir en la Cámara, el Estado se ahorraría 423 mil millones de pesos. El Estado, lógicamente, pagado por el impuesto de los colombianos. Definitivamente cada vez nos deja más decepcionados este Congreso. Y pues vamos a ver las reacciones de los congresistas que pues fueron coautores de este proyecto para ver qué fue lo que dijeron, ¿no? Por ejemplo, el señor David Racero dice aquí lo siguiente: se vuelve a hundir el proyecto del cual yo era coautor de reducción de salarios a congresistas y los altos cargos del Estado, que podría generar un ahorro cerca al medio billón de pesos. Por supuesto que lo defendimos, pero es claro que como dentro del Congreso la clase política se niega a reformarse a sí misma, tendremos que salir a las calles nuevamente a buscar el apoyo ciudadano para que por referendo se modifique esta ley. Es que es escandaloso el sueldo de estos. Hay unos que van es a calentar silla, ¿no? Como el señor Polo Polo, que ahorita le echó la culpa al gobierno, que él sí votó, que por supuesto él quería bajarse el salario. Pura miércoles, hasta sale maquillado. Vamos ahorita a escucharlo, pero primero escuchemos la intervención de David Racero. La reducción del salario en un país tan desigual como el nuestro es un acto profundo de justicia económica. En un país donde estamos hablando de austeridad, somos nosotros y nosotras los que tenemos que dar el ejemplo y tenemos que dar el primer paso. Yo soy coautor de este proyecto que ha sido tramitado varias veces. Desde la primera vez que llegué hace 5 años, 6 años, fue una de las banderas que algunos nos apropiamos y lo pasamos una y otra vez porque es a través de la modificación de la ley de las constituciones que se pueden bajar los salarios de los congresistas. No se puede de otra manera. Yo creo que podemos hacer un ejercicio como un acuerdo, como un pacto político, como un pacto de compatriotas. No solamente tiene que ver con los congresistas, sino con los altos funcionarios, magistrados, la Procuraduría, que tiene sueldos exagerados, Defensoría, Fiscalía, entre otros. Medio billón de pesos podríamos estarnos hablando en este momento. Es un acto profundo de justicia económica, es un acto ético. Porque yo sí creo y considero que la ética, la economía y la justicia van de la mano. Este no es un proyecto que va contra la corrupción. Se quiso presentar como uno de los puntos de la consulta anticorrupción, como se reducir los salarios de los congresistas afectara positivamente actos de corrupción posibles dentro del Congreso, y no es cierto. Lo que aprendemos una y otra vez es que el que le gusta la plata de manera indebida, gánese 100 pesos o gánese 1000 pesos, la va a seguir buscando. Tampoco hay que cargarle a este proyecto cosas de las cuales no responde. ¿Por qué soy coautor? ¿Por qué lo firmo? Lo apoyo, presidente, una y otra vez. Porque ese es un tema de justicia en términos económicos y en términos éticos. Este tipo de proyectos, aprobándole, recuperamos más legitimidad en función de nuestra gente, que es por la cual nos debemos. Pero nunca lo harán, señores, nunca lo harán. Será hasta que haya un estallido social
donde se pues ordene que esta gente se baje el sueldo de manera inmediata porque es escandaloso. 48 millones de pesos y así mismo llegan a robar. Definitivamente ser congresista resultó ser un negocio para esta gente. Y vamos a ver la intervención de Polo Polo, que dice aquí lo siguiente. Comisión Primera hundió el proyecto que buscaba disminuir el salario de los congresistas. Dimos la batalla para que se aprobara, pero triunfó la negligencia del gobierno Petro. Como si este tipo no estuviera farreando con los 48 millones de pesos que se le pagan, ¿no? Y miren, es totalmente un payaso. Maquillado, con labial, las cejas pintadas, un show completo este señor, definitivamente una vergüenza. Y culpando al gobierno Petro, ¿no? De no bajarse el salario cuando sabemos que hay congresistas de diferentes partidos y más que todo de oposición que se niegan a bajarse el sueldo. Escuchemos. Aberrante, triste lo que acabó de acontecer en Comisión Primera de Cámara, a la cual yo pertenezco, en donde acaban de hundir el proyecto de ley que le bajaba el salario de los congresistas y le quitaba esa prima especial que hace tan alto, tan excesivo el salario de los que estamos en la Cámara y en el Senado de la República. Yo fui coautor de este proyecto, lo firmé, lo apoyé, lo defendí, pero sin embargo triunfó la mezquindad y triunfó la negligencia del gobierno. El gobierno de Petro se rasgaron las vestiduras y prometieron que iban a impulsar la disminución del salario de los congresistas. Hoy están en el poder, no lo hicieron. Sabiendo que la Constitución era clara, es decir, que este tipo de proyectos para bajar o modificar salarios en la administración pública debían de ser de autoridad del gobierno, y si no eran de autoridad del gobierno, entonces por lo menos debían de contar con el aval positivo del gobierno. Ni lo uno ni lo otro, ni lo presentaron porque lo terminamos presentando nosotros en el Congreso de la República. Sin embargo, a pesar de que nosotros lo presentamos, el gobierno no entregó un aval positivo ni al Ministerio de Hacienda ni al Ministerio del Interior. Esto es una total payasada y una burla en la cara del pueblo colombiano. Yo soy de los que cree que aún cuando no tuviera aval del gobierno, nosotros debíamos de votar positivo en la Cámara y que fuera la Corte Constitucional quien decidiera. Pero no, los congresistas terminaron votando para que se archivara este proyecto y se terminó archivando. Lamentable y triste, porque yo sí creo que el salario de los congresistas es muy alto y debe de disminuirse para que haya mucho más equilibrio. No es posible que un colombiano de a pie trabaje durante un mes y lo que se gane sea lo que un congresista se gane en un día. Por mi parte, mi salario lo utilizo para ayudar también a personas, pero sí creo que era necesario que este proyecto se aprobara para enviarle un mensaje al país de que aquí estamos dispuestos a renunciar a nuestros intereses para ayudar a Colombia. Seguiremos trabajando para que el salario de los congresistas se disminuya, no solo el salario de los congresistas, sino los altos salarios de la administración pública que son desproporcionados. Perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Oiga, definitivamente este Polo Polo es un total payaso, ¿no? Sabiendo que es un tema populista de este señor que sale a hacer ese video para supuestamente quedar bien, pero todos sabemos que está disfrutando. Es que pasar de ganar un salario mínimo este señor allá en Tolú a ganar 48 millones de pesos, pues claro, se le arregló la vida, hasta se ha hecho cirugías plásticas en la cara y demás. Infinitamente vergonzoso, ¿no? Pues aquí le dicen, lo que no nos contó es el mico que tenía este proyecto, ¿no? Deben de burlarse de los ciudadanos. Y Katy Jubinao por ningún lado apareció en esta comisión primera. ¿Dónde estaría, señores? ¿Estaría presente? ¿Votó a favor o en contra? ¿Ustedes qué piensan? Esto era lo que decía el año pasado la señora sobre el orangután de orangutanes. Se aprovecharon del anhelo ciudadano de rebajarnos el salario para legislar en causa propia, buscándose llenar más los bolsillos. ¿Será que ella no está feliz y cambió rotundamente, no? Muy grave, muy grave lo que sucedió hoy en el Senado de la República con el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas. Hasta que al fin se le dio un caramelo que el Congreso quería como transacción para rebajarse el salario, y era que se les permitiera, siendo congresistas, dedicarse a otras actividades económicas. Eso es cualquier cosa. Resulta que esto lo había prohibido el constituyente en nuestra Constitución del 91. ¿Por qué? Porque imagínense un congresista con curul, que ya bastantes de ellos se dedican a traficar influencias, hay que decirlo, ahora legalmente influyendo, incidiendo, intercambiando favores para dedicarse a esas otras actividades económicas. El nivel de... Y claro, como no les dieron este dulce caramelo, pues decidieron votar en contra de este proyecto, ¿no? Y pues Miguel Abraham Polo Polo dice que no, que ese proyecto no tenía ese mico. Pues aquí le dicen varias cosas a este señor y es lo siguiente. Legislador Polo Polo, entonces usted va a cumplir 2 años ya en la Cámara de Representantes y no ha hecho un reverendo. Nada de lo que usted propone se lo aprueban. Legislador Polo Polo, siga lo suyo, cobrando sus suculentos salarios sin devolverle nada al país. La derecha es la mayoría del Congreso. No se lo aprobaron ellos mismos, en serio que sí. Vuelve y juega. Y esto nunca lo harán colombianos, pero nos preguntamos, ¿dónde está J.P. Hernández en el momento, pues, de aprobación de este proyecto o de hundimiento? Pues este señor se fue al Salvador, supuestamente a estar en la posesión de Nayib Bukele porque había sido invitado de honor. Pero resulta que este señor hizo un montaje de video, consiguió imágenes oficiales del acto de posesión
y decidió decir que había entrado, que había estado en la posesión. Y pues no, señores, aquí lo dicen. El ridículo que hizo el senador J.P. Hernández es de magnitudes internacionales. Tomó unas fotos oficiales y realizó un montaje como si él hubiera asistido a la cena de la familia Nayib Bukele, cuando ni siquiera tenía invitación. Este tipo está realmente loco. Juega con la edición, pero después lo desmienten fuentes oficiales de El Salvador. Qué oso el de este señor. Y se le hundió el proyecto. Ha retuiteado las noticias, los titulares de que se hundió, pero no se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo populismo barato en el otro lado, en El Salvador. Este man definitivamente es un payaso, ¿no? Aquí muestra una invitación que ni siquiera tiene su nombre. Imagino que la sacó de las, pues, videos oficiales y demás, pero definitivamente es una vergüenza este señor. Vamos a ver la desenmascarada que le pegaron en Caracol. Y nos vamos con un confidencial que tiene que ver con J.P. Hernández, que fue lo que hizo Orlando Villar. Diana, pues lo que nos confirman fuentes oficiales desde el Palacio Presidencial de Nayib Bukele es que tomó imágenes que transmitieron las cadenas oficiales desde el Palacio Presidencial entonces y las montó él, hizo un montaje como si él estuviera allí. Ahí en sus palabras, pues por supuesto felicitó a Nayib Bukele, además montó una fotografía de lo que habría sido la invitación que le llegó. Pues mire, Diana, lo que nos confirman fuentes de ese país es que ni le llegó la invitación porque no estaba en la lista de invitados, ni tampoco estuvo en la ceremonia a la que tenía apenas capacidad, según nos confirman, para unas 10.000 personas. Nunca fue invitado al evento, no accedió al Palacio Nacional, sino que estuvo con el público, la ciudadanía que podía asistir allí, pero a través de sus redes sociales entonces habría hecho un montaje con esas imágenes y son las que nos envían desde fuentes oficiales, con las que él aparece entonces allí hablando como si estuviera. Igual nos dicen, llegó a la cena presidencial tratando de ingresar, también diciendo que supuestamente estaba invitado, pero no lo habrían dejado ingresar entonces allí de forma oficial. Un tema diplomático que podría llegar a tener algún tipo de repercusión, lo están analizando allí en el gobierno de Nayib Bukele. Sin palabras, señores, definitivamente JP, una vergüenza. Se le hundió el proyecto de bajarse el suelo y además de esto se fue a hacer un montaje a El Salvador. Y pues están varias las críticas acá. Por ejemplo, Levi Rincón dice que JP Hernández subió un video a sus redes sociales diciendo que lo habían invitado a la posesión de Bukele. Y resulta que desde allá mismo le mandaron decir que no y que también se quiso meter a la cena presidencial a la brava y no lo dejaron. Ay, Dios mío, qué mal parado tan pato, dicen acá. Produce risa y a la vez vergüenza, ¿no? Que este señor, mejor dicho, se crea de un nivel súper alto, pero no lo es. Aquí dicen también, es un imbécil. JP Hernández realizó un montaje para engañar a sus seguidores y a que no adivinen quién cayó redondita. Sí, señores, Vicky Dávila. ¿Cree usted que JP Hernández es aquello? Pues miren, el titular de JP Hernández en semana. JP Hernández estuvo en la posesión de Nayib Bukele y lo llenó de elogios. Duro contra los bandidos. Hágame el favor, Vicky Dávila cayó en las mentiras. Bueno, ella está acostumbrada a decirlas, ¿no? Por otro lado, un senador y el señor Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, llevó a la Fiscalía las pruebas del informe que le entregó la Contraloría, donde se evidencia que el gobierno de rata criminal uribista, el señor Duque, se robaron más de 5 billones de pesos. Pronto veremos a esta gente huir del país. Escuchen las revelaciones que dio Carlos Carrillo a la salida de la Fiscalía. Acabo de conocer ese informe. Yo, de las primeras reuniones que tuve una vez posesionado, fue con el señor Contralor y nos pusimos a su disposición para colaborar en esas pesquisas. Tengo entendido que se habla de 5 billones de pesos a lo largo de los últimos 4 o 5 años y bueno, pues es una cifra que preocupa mucho, sobre todo el tema que tiene que ver con el manejo de la pandemia, del COVID, donde se invirtieron unos recursos gigantescos en esta entidad para enfrentar esa emergencia. Doctor Carrillo, también se habló ya de denuncias interpuestas en el 2023 sobre 1 billón de pesos de recursos entre el 2018 y el 2022, y aparte de otro billón de pesos que digamos estaban un poco embolatados, pero que usted digamos ha logrado frenar esos gastos. Todos esos 2 billones de pesos estarían inmersos en hechos de corrupción. Yo creo que no todo el presupuesto de la unidad se ha ido en hechos de corrupción, pero claramente pues lo que el país ha conocido hace que la preocupación sea muy grande. Estas son obras que se deben contratar por emergencia, esta es una cartera de riesgo y eso la hace particularmente susceptible a las manos inescrupulosas. Pero pues serán los entes de control, la fiscalía, y creo que en el marco de esas investigaciones es muy importante mi presencia aquí hoy. Colombia, pobrecita Colombia con esta gente tan ratera, ¿no? Y es que se encuentran las denuncias que está haciendo Carlos Carrillo, pero algunos periodistas no quieren o no aceptan que fue en el gobierno de Iván Duque, ¿no? Pues aquí César Augusto Londoño dice, a Colombia se lo están robando en todos los gobiernos, pero lo que está pasando con el gobierno del cambio es vergonzoso. La cifra de desfalco en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo llega a 4.9 billones de pesos en 4 años, dice la Contraloría. El cinismo y el descaro es aterrador. Pues aquí le dice Gustavo Petro,
Así es, informan. Los 4.9 billones se los robaron en pasados gobiernos. Nosotros frenamos el robo y vamos por la devolución de los recursos robados por una banda en este gobierno. Ah, y el señor pues César Augusto Londoño diciendo mentiras. Pues Ani Ruiz también le contestó a este periodista. Su sentido común es así de diminuto. Esa cifra que usted está entregando viene de gobiernos que usted apoya. Además, usted no votó porque algo cambiará. Si todo sigue igual, entonces ¿de qué se queja? Le dice la señora pues Ani Ruiz, ¿no? Y pues des en cuenta las denuncias que hace Antonio Correa, porque dicen que en el COVID se robaron tanta plata en esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Pues María Camila Díaz, la periodista, dice, ojo pues, catamaranes para promocionar destinos turísticos, un contrato de 90.000 millones de pesos para unos ventiladores con una empresa cuya razón social es de venta de tabaco y alcohol. Otro contrato por 96.000 millones de pesos con una empresa cuyo representante legal estaba capturado. Todo esto en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Vean más perlas que advierte el senador Antonio Correa. Escuchemos qué dice. Se ha convertido en una caja menor y se convirtió en la caja menor de algunos gobiernos y tienen enquistada ahí muchos inescrupulosos, no solamente que representan la clase política nacional, sino también regional a través de la maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla es aberrante, se le daban convenios a los alcaldes, nunca se verificaba si se hacía o no, parecía una piñata. Eso era una piñata de maquinaria amarilla. Todo el que llegase y fuese amigo se le entregaba maquinaria amarilla y esto no es de ahora. Esto es desde la misma creación. Este es un órgano que nació en el desorden y fue fruto de la tragedia invernal. Bueno, esperemos a ver, les pedimos que también vayan a ver la entrevista completa en el canal de María Camila Díaz Roa, ¿no? El 22 de mayo sabemos que ocurrió una tragedia en Soacha. La personería jurídica, y todos sabemos que ahí funcionaba una polvorera, con un tema de estar cerca de una estación. Pero también vamos a escuchar lo que dice este senador, donde destapa que esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgos pues utilizó la pandemia para robarse mucha plata comprando tapabocas que no sabemos si realmente se utilizaron o si realmente se compraron o fueron falsificados los documentos de compra. Una estación de servicio de gasolina. Bueno, ¿cómo les parece que en la unidad de gestión del riesgo, donde no se le decía nada en materia de contratación, contrató por un valor de 35.700 millones de pesos unos tapabocas N95 el 8 de junio del 2020? María Camila, verdaderamente sorprendente, porque si revisamos, las ARL daban tapabocas, las EPS daban tapabocas, los hospitales daban tapabocas, las secretarías de salud daban tapabocas. Uno no entiende cómo la unidad de gestión del riesgo, yo me quedé revisando su decreto de inicio en el 2011 y no tiene ningún objeto que tenga que ver con el tema de salud. Sí, existió una emergencia, pero creemos de que debió hacerse a través de institutos de salud o a través de los hospitales o a través del Ministerio de Salud o de cualquier ente que tuviese el principio de la especialidad. Pero al parecer todo se cargaba en la unidad de gestión del riesgo. Y tanto es así que esta polvorera terminó teniendo 35.700 millones de pesos en sus arcas, que consideramos, no sabemos hoy si entraron o no entraron al almacén estos 10 millones de tapabocas o 5 millones de tapabocas, vaya usted a saber, o 1 millón de tapabocas. No sabemos porque allá todo es un misterio, y si no se le exigía objeto contractual a las firmas en el momento de firmar un contrato, yo me pinto que mucho menos se les va a exigir el cumplimiento del mismo. Bueno, definitivamente colombianos estamos descubriendo cosas realmente pues repugnantes y que fueron gestionadas también en el gobierno de Iván Duque, ¿no? Calladito este señor frente a toda esta corrupción que están encontrando en sus narices, peor que la corrupción que se descubrió con los carrotanques y lo que estaba haciendo Olmedo López. Esta era la caja menor de los corruptos. Bueno, colombianos, hasta acá este video. Esperamos que les haya gustado, que lo compartan muchísimo. ¿Qué opinan de esto de la bajada de los salarios? Definitivamente siempre se caerá este proyecto. El día que pues suceda esto es que llueve para arriba, pero estos congresistas no van a dejar de ganarse 48 millones para que después aspiren a otro periodo, como la señora Katy Jubinado, y después le bajen su salario a 29 millones de pesos. Con eso no alcanza a ver ballenas, ¿no? Desaparecida totalmente de la comisión primera esta señora. Y pues también JP Hernández. Qué vergüenza internacional, ¿no? Increíble. ¿Y qué opinan de esto que están destapando del gobierno de Iván Duque? Definitivamente asqueante. Muy amables y hasta pronto.